Nunca le hiciste nada a esa persona, nunca fue grosero, nunca te traicionó, nunca mintió, ni siquiera tuvo un conflicto abierto, y aún así lo sientes. Esa mirada fría, la indiferencia calculada, el veneno en sus palabras cuando habla de ti con los demás. La exclusión silenciosa que nadie reconoce, pero todos notan. Y la pregunta que no te deja en paz es: ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué me pasa? ¿Por qué alguien me odiaría así, sin motivo alguno? Esto es lo que nadie te dijo. No tienes nada malo. Pero hay algo muy bueno, y eso es precisamente lo que molesta a la gente. En los próximos minutos voy a revelarte uno de los fenómenos psicológicos más fascinantes y perturbadores que he estudiado. Algo que Carl Jung llamó el mecanismo más primitivo de la psique humana. Entenderás de una vez por todas por qué algunas personas te odian sin razón aparente. Porque cuanto más intentas ser bueno, más se irritan algunas. ¿Y qué hacer al respecto? No complacer a quienes te rechazan, sino no dejar que ese odio vuelva a definirte. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación cambiará tu perspectiva sobre cada relación de tu vida. Antes que nada, quiero que pienses en una persona específica, alguien a quien claramente le desagradas, que se esfuerza por demostrarlo de forma sutil o no tan sutil, alguien que te ignora en las reuniones, que hace comentarios velados, que parece disfrutar de tus dificultades, alguien a quien nunca has dañado ni ofendido, pero que actúa como si fueras su enemigo jurado. ¿Tienes a esa persona en mente? Bueno, porque ahora voy a revelarte algo sobre ella que cambiará por completo cómo te sientes cuando piensas en ella. El odio que siente por ti no proviene de ti, proviene de ella. Y, más específicamente, proviene de lo que ella no puede ser y lo que, al mirarte, se ve obligada a afrontar. En psicología profunda, este proceso tiene un nombre: proyección de sombras. Es uno de los mecanismos más antiguos, universales y destructivos de la psique humana. Pero para entender la proyección, primero hay que entender la sombra. Dentro de cada ser humano hay una parte de sí mismo que ha sido rechazada, no necesariamente para los demás, sino para uno mismo. A lo largo de la vida, especialmente en la infancia y la adolescencia, aprendemos qué es aceptable y qué no, qué se puede mostrar y qué se debe ocultar, qué nos garantiza amor y aprobación y qué nos amenaza con el rechazo. Y entonces empezamos a guardar todo lo que no aceptamos y lo arrojamos a lo más profundo de nuestra psique. Cualidades criticadas, deseos prohibidos, talentos ridiculizados, ambiciones llamadas arrogancia, sensibilidades llamadas debilidad. A esta instalación de almacenamiento la llamé sombra. La sombra no desaparece, no muere, simplemente permanece oculta y crece. Y cuanto más tiempo pasa una persona sin mirar su propia sombra, más poderosa se vuelve, más controla comportamientos que la persona ni siquiera se da cuenta de que tiene. Y aquí es donde entras tú. Cuando alguien con una sombra muy grande, muy reprimida, muy desintegrada, te mira y ve en ti una cualidad que ha enterrado dentro de sí mismo, sucede algo instintivo, primitivo, casi animal. Ella te odia, no conscientemente. No se despierta por la mañana pensando: hoy voy a odiar a fulano porque me recuerda algo que enterré en mi interior. Eso sería demasiado consciente, demasiado organizado. La sombra no funciona así. Funciona mediante una reacción visceral, mediante una repulsión inexplicable, mediante una irritación indescriptible. Pero tú tienes un nombre y te conviertes en el objetivo. Os voy a poner ejemplos concretos, porque sin ellos esto podría parecer demasiado abstracto. Imagina a una persona a quien, desde la infancia, le han enseñado que la ambición es pecado, que desear demasiado es arrogancia, que hay que ser humilde, tranquilo, conformarse con poco,
reprimieron su propia ambición durante décadas. Enterraron el deseo de crecer, de destacar, de conquistar. Y entonces te conoce a ti que hablas de tus metas sin vergüenza, a ti que trabajas por tu evolución sin disculparte, a ti que tienes la audacia de querer más. ¿Qué siente? No es solo irritación, es algo más profundo, más intenso, más irracional. Es el odio que la sombra siente al ser confrontada, porque cuando te ve todo lo que se prohibió ser. Y en lugar de sentir envidia, lo cual requeriría cierto grado de autoconciencia, siente repulsión y proyecta esa repulsión en ti. Es arrogante, se cree todo un bombón. ¿Quién se cree que es? ¿Lo ves? No se trata de ti, nunca se trató de ti, se trata de lo que representas para su sistema de represión. Ahora consideremos otro ejemplo. Una persona que ha aprendido que la alegría es irresponsabilidad, que ser alegre, espontáneo y de buen humor es algo para quienes no se toman la vida en serio. Han reprimido su propia ligereza. Viven en la seriedad como si llevaran una armadura. Y entonces apareces genuinamente alegre, genuinamente presente, genuinamente despreocupado. Y te odia por eso, no porque seas falso, sino porque eres real, y esa realidad la lastima de una manera que no puede identificar. El odio no provocado es siempre un espejo. Pero espera, porque hay un segundo mecanismo que explica algo aún más inquietante. ¿Por qué a veces el odio aumenta cuanto más intentas ser amable? Esto tiene un nombre. Se llama resonancia de amenaza del ego. Cuando una persona tiene una imagen frágil de sí misma, construida sobre la comparación, sobre ser mejor que los demás, sobre mantener una posición de superioridad, su mera presencia puede percibirse como una amenaza existencial. No porque haya hecho algo, sino porque existe de una manera que desafía la narrativa que ha creado sobre sí misma. Si su narrativa es, soy la persona más competente aquí, y tú pareces serlo, la narrativa se derrumba. Y el ego, para sobrevivir, necesita destruir la amenaza. ¿Cómo? Despreciándote, creando narrativas negativas sobre ti, buscando tus defectos, celebrando tus errores, sembrando dudas sobre tu carácter, no porque tengas defectos, sino porque su debilidad no puede soportar tu fuerza. Y cuando intentas ser amable con esa persona, cuando sonríes, cuando intentas acercarte, cuando actúas con amabilidad, su ego lo percibe como condescendencia, como una provocación encubierta. Y el odio se intensifica. Esto explica esa horrible sensación de cuanto más me esfuerzo, peor me va. No es tu culpa. Es la dinámica de un ego herido que se defiende de cualquier cosa que amenace su construcción artificial. Ahora viene la parte que la mayoría de la gente nunca se detiene a considerar. ¿Qué dice de ti el provocar esto en alguien? Piénsalo bien. Si la proyección de la sombra implica que la persona te odia por lo que representas, por las cualidades que ha ocultado, entonces el odio que recibes es, en esencia, un reflejo distorsionado de algo genuino dentro de ti. La gente no proyecta sobre superficies vacías. La sombra necesita una pantalla, y la pantalla necesita algo real que reflejar. Si alguien te odia por tu ambición, es porque tienes una ambición genuina. Si alguien te odia por tu alegría, es porque tienes una alegría genuina. Si alguien te odia por tu autenticidad, es porque, de hecho, eres auténtico de una manera que expone su falsedad. Visto desde esta perspectiva, el odio gratuito no es una acusación, es una confirmación. Pero, y este es el punto crucial, eso no significa que debas usar esta comprensión como arma. No significa que seas mejor que la persona que te odia. Simplemente significa que tienes algo en sí mismo a lo que esa persona ha perdido acceso. Y que el dolor que siente al verte es, en esencia, el dolor de alguien que ha perdido partes de sí mismo en el camino.
La compasión no es estar de acuerdo con el comportamiento. La compasión es comprender el origen del sufrimiento. Y ahora llegamos a la parte más importante de todo esto. ¿Qué haces con este conocimiento? Porque comprender el mecanismo es liberador, pero aún hay algo en tu interior que necesitas trabajar. Y ese algo es la respuesta que despierta el odio. El primer paso es lo que llamo desapego emocional consciente. Cuando comprendes que el odio que recibes no tiene nada que ver contigo, puedes empezar a crear una distancia emocional entre la reacción de esa persona y tu propia identidad. Esto no ocurre automáticamente. En cuanto sientas el golpe, tendrás que recordar activamente: es su sombra quien habla, no es mi verdad. Repite esto tantas veces como sea necesario. El inconsciente aprende mediante la repetición, y cada vez que rediriges la interpretación de «me atacan porque tengo defectos» a «me atacan porque despierto algo en esta persona», debilitas el poder que el odio ajeno tiene sobre ti. El segundo paso es examinar tu propia sombra, porque nadie es simplemente receptor de proyecciones. Todos proyectamos también, y parte del trabajo de quienes desean vivir con mayor libertad y conciencia es preguntarse: ¿hay alguien en mi vida a quien rechazo irracionalmente? ¿Hay alguien que me irrita sin razón aparente? ¿Hay alguien cuyo éxito me molesta más de lo debido? Si la respuesta es sí, y para la mayoría de las personas honestas lo será, entonces has encontrado una entrada a tu propia sombra. Y el trabajo de integrarla comienza ahí, no con autocrítica, sino con curiosidad. Con la pregunta: ¿qué tiene esta persona que yo he negado en mí? El tercer paso es establecer lo que llamo límites energéticos. Comprender la sombra de alguien no significa que debas mantener a esa persona en tu círculo íntimo. La compasión psicológica no es masoquismo social. Puedes comprender profundamente el sufrimiento de alguien y aún así decidir, con claridad y sin culpa, que no permitirás que ese sufrimiento se descargue sobre ti. Los límites no son muros, son declaraciones sobre lo que aceptas, y establecerlos claramente, sin agresiones, sin largas explicaciones, sin necesitar la aprobación de quienes los cruzan, es uno de los actos más saludables que un ser humano puede realizar. El cuarto paso es el más contraintuitivo de todos. Deja de intentar justificarte ante quienes han optado por malinterpretarte. Existe una fuerte compulsión humana a querer justificarnos ante quienes nos rechazan. Demostrar que somos buenos, que no merecemos el odio, que hubo un malentendido. Esta compulsión no es debilidad, es una expresión legítima de la necesidad de conexión, pero es inútil cuando se dirige a quienes operan desde la sombra. Porque la sombra no escucha argumentos racionales, solo responde a emociones primitivas. Y cada vez que intentas justificarte ante alguien que te odia mediante la proyección, alimentas la dinámica en lugar de romperla. Estás, sin darte cuenta, confirmando que su juicio tiene poder sobre ti. La única respuesta que realmente tiene efecto es la serena indiferencia. No la indiferencia performativa ni la frialdad calculada, sino la paz genuina de quien comprende lo que sucede y decide no seguirle el juego. Y el quinto paso, quizás el más transformador, es usar el odio que recibes como un inventario de lo que más valoras. Cada vez que alguien te ataque por una de tus cualidades, anótala en tu cuaderno. Si te llaman arrogante, escribe ambición. Si te llaman engreído, escribe autoconfianza. Si te llaman ingenuo, escribe apertura al mundo. Si te dicen demasiado intenso, escribe profundidad. Estos ataques son, la mayoría de las veces, una imagen invertida de tus mayores fortalezas. Y cuando empiezas a verlos así, no como acusaciones que defender, sino como confirmaciones que celebrar, algo cambia radicalmente en tu relación contigo mismo.
Permítanme contarles 3 historias que ilustran cómo este proceso se manifiesta en la vida real. Imaginen a una mujer que empezó un nuevo trabajo llena de entusiasmo, competencia y dedicación. Desde el primer día, un colega, quien había sido líder del sector durante años, empezó a tratarla con una frialdad inexplicable. Comentarios velados en las reuniones, exclusión de conversaciones informales, sabotaje sutil de proyectos. La nueva empleada pasó meses preguntándose qué había hecho mal, revisando cada interacción, intentando ser más amable, más discreta, más cuidadosa, y cuanto más lo intentaba, peor se ponía. Cuando comprendió el mecanismo de la proyección de sombra, se dio cuenta. Su colega había construido su identidad profesional en torno a su irreemplazabilidad. Su llegada no era solo la de una nueva empleada, era la llegada de una amenaza existencial a la narrativa que su colega había construido sobre sí misma a lo largo de los años. El odio no era personal, era la supervivencia de un ego frágil que se defendía. Con esta comprensión dejó de intentar justificarse, dejó de modificar su comportamiento para complacer a alguien que jamás la apaciguaría, y comenzó a invertir su energía en lo que controlaba: su propio trabajo, sus propias relaciones, su propio crecimiento. En pocos meses, la dinámica perdió su fuerza, no porque su colega cambiara, sino porque ella dejó de ser una pantalla disponible para proyectar. Ahora imaginen a un hombre que desde niño fue el más alegre de su familia, el que reía a carcajadas, el que abrazaba fuerte, el que entraba en una habitación y la iluminaba, y que, a lo largo de su vida, tuvo al menos una persona cercana que lo odiaba precisamente por eso, que llamaba superficial su alegría, que intentaba, de diversas maneras, apagar esa luz. Cuando comprendió la sombra, se dio cuenta de que cada una de estas personas había perdido el acceso a su propia alegría, ya fuera por traumas, condicionamientos o decisiones que las aprisionaban en una seriedad sin vida. Al mirarlo, vieron lo que habían perdido, y el dolor de esa pérdida se transformó en resentimiento hacia él. Esta comprensión no hizo que el dolor de los ataques desapareciera por completo, pero sí le permitió dejar de cargar con una culpa que nunca fue suya. Y liberado de esa culpa, su alegría se volvió aún más genuina, no a pesar de quienes intentaron borrarla, sino como respuesta directa a ese intento. Y pensemos finalmente en alguien que pasó años intentando comprender por qué un miembro específico de su familia, sin conflicto, sin antecedentes, sin una razón aparente, simplemente no lo soportaba. Hasta que, en un ejercicio de profunda introspección, se dio cuenta. Esta persona había abandonado sus propios sueños hacía décadas. Y cada vez que la veía perseguir los suyos, sentía no solo envidia, sino el dolor agudo de todo lo que había renunciado a hacer. El odio no se debía a lo que había hecho, se debía a en qué se había convertido la vida de esa persona y a cómo su presencia hacía insoportable ignorarla. Antes de terminar, necesito advertirles sobre los errores que cometen las personas cuando reciben este conocimiento, porque malinterpretarlo puede ser tan dañino como no entenderlo en absoluto. El primer error es usar la teoría de la sombra para colocarse en una posición de superioridad. Yo sé lo que pasa y tú no. Ese es el ego disfrazado de psicología. Comprender la sombra debería generar compasión, no arrogancia. Todos tenemos una sombra, todos proyectamos. La diferencia radica en quién está dispuesto a observarla. El segundo error es usar esta comprensión para negar la verdadera responsabilidad. A veces, parte del conflicto tiene un origen legítimo, algo que realmente hiciste, dijiste o dejaste de hacer. La teoría de la sombra no es una absolución universal. Es una herramienta para comprender, no una excusa.
Antes de concluir que es una proyección, analiza honestamente si hay algo propio que deba examinarse. El tercer error es caer en la parálisis de la compasión. Me odia por su sombra, así que no puedo reaccionar, no puedo alejarme, debo soportarlo con paciencia. No, comprender el origen del odio no te obliga a soportarlo. La compasión y los límites no son opuestos, son compañeros. El cuarto error es esperar que la otra persona despierte y se dé cuenta de lo que está haciendo. Integrar la sombra es un proceso profundo y voluntario. Nadie integra la sombra porque alguien le haya explicado que es lo correcto. La integramos cuando el dolor de no hacerlo se vuelve mayor que la incomodidad de enfrentar lo oculto. No puedes forzar el proceso a nadie, solo puedes hacerlo tú mismo. Y el quinto error es dejar que el odio ajeno redefina tu identidad. Este es el más peligroso de todos. Cuando te atacan repetidamente quienes no tienen una razón aparente, existe un riesgo real de empezar a creer las acusaciones, de internalizar la narrativa hostil, de modificar tu forma de ser para no provocar una reacción y en el proceso perder lo más genuino de ti. No hagas eso, nunca lo hagas. La versión de ti que provoca la sombra de los demás suele ser tu versión más auténtica. Protégela. Hemos llegado al punto donde todo está conectado. ¿Por qué algunas personas te odian sin motivo? Porque posees algo que ellos han enterrado en su interior. Porque tu presencia confronta su sombra de una manera que no pueden procesar conscientemente. Porque el odio que proyectan sobre ti es en esencia el llanto de una parte de ellos que ha estado silenciada durante tanto tiempo que ya no recuerda el sonido de su propia voz. ¿Y qué haces con ese odio? No lo devuelves, no lo absorbes, no lo usas para menospreciarte, lo comprendes, estableces tus límites, sigues siendo quien eres, quizás con más conciencia, más profundidad, más compasión que antes, porque al final, quien más crece con esta comprensión no es quien te odia, eres tú. Tú que has aprendido a ver el odio como información en lugar de condena. Tú que has aprendido a usar los ataques como reflejo de tus propias fortalezas. Tú que has descubierto que la sombra de los demás no tiene poder sobre una identidad que has construido con conciencia y valentía. Y este es el trabajo de toda una vida. No termina hoy, pero puede empezar aquí. Así que el reto que les dejo es este. Piensen en esa persona, la que les vino a la mente al principio. Y ahora, con todo lo que hemos descubierto juntos, pregúntense, ¿qué cualidad suya les está reflejando con su odio? Escribe esa cualidad en los comentarios. Solo esa. 1 o 2 palabras. No para mí, para ti. Para que veas, escrito por tu propia mano, lo valioso que hay en ti que el odio ajeno no pudo destruir. Si este contenido resonó con alguien de verdad, compártelo con alguien que lleve esta carga hoy, alguien que también se pregunte qué hizo mal para merecer el odio de alguien a quien nunca lastimó. A veces, la respuesta correcta viene de la persona adecuada en el momento adecuado. A esto también Jung lo llamó sincronicidad. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, sigan siendo quienes son, sobre todo cuando les molesta a quienes no pueden ser lo que han perdido.